Si bajar de peso en este 2024 es uno de tus propósitos de año nuevo y estás buscando una dieta efectiva para bajar de peso de manera rápida, este video es para ti. Es la época de nuevos comienzos. El 2024 promete mucho y posiblemente estás considerando hacer cambios en tu vida, con nuevas metas y objetivos para ser una mejor versión de ti. Y uno de estos objetivos es bajar de peso, y la forma más efectiva que nos han dicho que podemos lograrlo es a través de una dieta. En este video quiero ahorrarte la búsqueda de una dieta efectiva para bajar de peso de manera rápida y decirte sin tapujos que esa dieta no existe. No existe ninguna dieta sustentada en la ciencia para bajar de peso de manera rápida y que tenga efectos positivos a largo plazo. Lamento decepcionarte, pero déjame contarte por qué es así. La primera razón es que no funcionan. Hablemos de efectividad. ¿Sabías que el 95% de las personas que se ponen a dieta recuperan el peso perdido y aproximadamente el 60% tendrán un peso superior a cuando iniciaron la dieta? Si has estado antes a dieta, sabes de lo que te estoy hablando. Y la razón no es porque tú hayas fallado. En realidad, lo que falló fue la dieta. Son las dietas las que fallan, no tú. Si funcionaran, entonces la estadística sería la inversa. El 95% de las personas perderían peso a largo plazo y solo el 5% lo recuperaría. Si te dijeran que un medicamento solo tiene el 5% de efectividad y existe un 60% de que te enferme más de lo que te ayude a sanar, ¿lo tomarías? Seguramente no. Entonces, ¿por qué nos ponemos a dieta? La segunda razón es que distorsiona nuestro concepto de salud. Nos hacen creer que la única medida de bienestar es la delgadez y el peso ideal, cuando en realidad la salud es mucho más que eso. Tu peso y estructura corporal no determina que seas una persona saludable. Aunque no lo creas, existen personas delgadas o en su peso ideal que están enfermas y también personas que están por encima de su peso ideal y que no son delgadas perfectamente sanas. El peso no es lo importante y no determina tu estado de salud. La tercera razón es que no van a mejorar tu salud. Contrario a la creencia popular, muchas dietas no mejoran realmente nuestra salud. A largo plazo, al contrario, tienen afectaciones importantes en nuestra salud física, mental, personal y social. Alteran nuestro metabolismo, incrementan el estrés y la ansiedad. Pueden afectarte socialmente y merman tu autoconfianza, entre muchas afectaciones más. La cuarta razón es que no nos enseñan a comer. En lugar de mostrarnos cómo alimentarnos de manera balanceada y nutritiva, nos enseñan prácticas distorsionadas acerca de la alimentación, como clasificar alimentos en buenos o malos, satanizando grupos de alimentos, volviendo la alimentación un tema complejo y estresante y generando miedo a comer, cuando comer es un acto natural de supervivencia que debería de ser amable y gentil con tu cuerpo y tu mente. La quinta razón es que promueven la gordofobia. Las dietas a menudo refuerzan la idea errónea de que un cuerpo delgado es un cuerpo sano y agradable y que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo y desagradable. Pero la diversidad corporal existe y tenemos que respetarla y aceptarla. La sexta razón es que desatan el miedo a comer. Como estamos tan pendientes de nuestra alimentación y estamos cuidando mucho qué alimentos están prohibidos, qué alimentos están permitidos, a veces cuando se nos presentan alimentos que parecieran no permitidos, tenemos ese miedo o esa sensación incluso de culpa por comerlos. Y eso no nos ayuda ni física ni mentalmente. La comida no debería de ser una fuente de ansiedad. La séptima razón es que generan una cultura de la inmediatez. Esto hace que querramos resultados muy rápidos, inmediatos, que con una fórmula mágica podamos alcanzar esos objetivos inmediatamente o en un corto plazo. Pero la realidad es que adquirir hábitos saludables es un camino largo y constante y no se va a lograr con una receta mágica de un día para otro. Requiere de constancia, de esfuerzo y mucho autoconocimiento y también autocompasión. La octava razón es que vienen de fuentes poco confiables. La realidad es que muchas de estas dietas milagro, aunque vengan de fuentes que pareciera que son profesionales de la salud, inclusive nutriólogos que fomentan ciertas dietas muy estrictas y a corto plazo, sus fuentes no son confiables, no están sustentadas en la ciencia. Incluso si tú haces una investigación profunda acerca de esas investigaciones donde supuestamente ellos sustentan estas dietas o estas formas de alimentación, te vas a dar cuenta que todos esos estudios están probados en personas en periodos muy cortos de tiempo. Por ejemplo, son estudios que solamente evaluaron a las personas por
15 días, un mes, 3 meses, no más. No hay estudios longitudinales de más de un año que den seguimiento a estas dietas. Entonces, aunque te digan que se ha probado en personas, se ha probado a través de artículos científicos, etcétera, toma con mucha reserva esa información. Seguramente solo fueron por periodos muy cortos de tiempo y además con grupos control bastante estrictos. Entonces, no te confíes demasiado en que sus fuentes sean confiables, sino todo lo contrario. Posiblemente sea información de muy corto plazo y por eso no te va a funcionar a ti a largo plazo. Espero que este video te sea de utilidad para que puedas ampliar tu perspectiva y busques otras alternativas mucho más saludables y que holísticamente promuevan tu bienestar. Más allá de una dieta efectiva, rápida, que te pueda poner en riesgo, que ponga en riesgo tu salud, que te concentres más en tu autocuidado, que te concentres en adquirir hábitos saludables que sean a largo plazo. Si quieres seguir aprendiendo acerca de cómo afectan tu salud las dietas, te dejo este video por aquí para que puedas revisarlo. Deseo que tengas un día lleno de paz y nos vemos en el próximo video. Bye.